SER Podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. Vamos ya a por el lunes. Venga, Cristina Monge, buenos días. A por el lunes. A por el lunes. Nueva semana y esta promete también. Bueno, promete como todas Esta las también semanas prometen, porque empieza fuerte, sobre todo en el ámbito internacional. Ahora lo contaremos. Carlos Navarro Antolín desde Radio Sevilla, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Y Antón Losada desde Galicia, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. A mí ya me habéis cansado ya. ¿Sí? Con tanto entusiasmo. Claro. Venga, a cantar directamente. Hay que empezar con entusiasmo. No se puede empezar cansado la semana. Yo ya estoy cansado. No, que nos queda mucho por contar todavía. Mira, vamos a empezar hoy, además aprovechando que está Carlos Navarro Antolín aquí con nosotros, vamos a empezar con una información que publica hoy el Diario de Sevilla y que tiene que ver con un gasto que afrontó el Partido Popular de Sevilla utilizando dinero público para llenar un mitin de Mariano Rajoy en el año 2011 en Sevilla. Dinero público que el Partido Popular utilizó para llenar de público un mitin del Partido Popular a nivel nacional, porque era un mitin de Mariano Rajoy. Radio Sevilla, Diego Suárez, buenos días. Buenos días, Ángels. Lo publica, como decía esta mañana, el Diario de Sevilla, que cuenta que el PP empleó 35.000 euros en pagar 70 autobuses para el acto de Rajoy. Fue cuando presidía el partido el actual alcalde de la ciudad, que es alcalde ahora mismo de Sevilla, José Luis Sanz. Hace unos días supimos de sobresueldos en el partido y ahora de la utilización de dinero de la Diputación para un acto del partido. Sí, son esos fondos los que tienen ahora mismo puesto el foco. El PP en la Diputación de Sevilla recibió más de 1.100.000 euros de libre disposición para su funcionamiento interno y, según Diario de Sevilla, entre 2011 y 2015 ese dinero se utilizó además para pagar 13 cheques como sobresueldo al que hoy es primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, 20.000 euros a la entonces concejal y hoy directora de la Agencia Tributaria de Sevilla, Asunción Fley, y hoy conocemos que esos fondos también se usaron para pagar los 70 autobuses que el PP llenó de militantes para un mitin de Rajoy en el Palacio de Congresos de Sevilla. El portavoz socialista en el Ayuntamiento de la capital hispalense, Antonio Muñoz, exige explicaciones al alcalde José Luis Sanz, que todavía no se ha pronunciado al respecto. ¿Puede justificar el señor Bueno cada uno de los euros presuntamente percibidos en concepto, según dice, de gastos de representación? ¿Se declararon fiscalmente? Desde luego nos parece un hecho grave que merece que el señor Sanz dé la cara y dé las explicaciones correspondientes. Hasta ahora, Ángels, el Partido Popular niega irregularidades alegando que los supuestos sobresueldos eran gastos de representación. La oposición exige ahora saber qué representaban esos 70 autobuses de militantes pagados con dinero público. Diego, gracias. A vosotros. Es una información del Diario de Sevilla que lleva la firma de Carlos Navarro Antolín, que hoy nos acompaña en el análisis de esta mañana. Esta es la clave, dinero para gastos de representación, Carlos, y como pregunta Diego, ¿no? Falta saber qué representaban esos autobuses llenos de simpatizantes del Partido Popular en el mitin. Claro, el gran problema, Ángel, es que el dinero que reciben los grupos políticos no está sujeto a intervención. Lo que sí se obliga es que sean empleados, entre comillas, en gastos de funcionamiento de los grupos políticos, tanto del Ayuntamiento como de la Diputación. Y claro, aquellos años, en ese mandato de 2011 a 2015, el PP de Sevilla batió récord de ingresos porque al conseguir una mayoría absolutísima de 20 concejales en el Ayuntamiento de la capital, pues dispuso de 1,1 millones de euros en esos 4 años a razón de 28.000 euros al mes. Ahí había dinero para todo, pero evidentemente estamos conociendo del análisis de esos gastos que se pagaron sobre sueldo, que ya me explicarán ustedes 20.000 euros cómo se gastan, como dijo la teniente de alcalde delegada de Hacienda, en representación, locomoción y manutención, o cómo se gastan 13 cheques de hasta 1.200 euros cada uno en representación. Pues hay que desayunar mucho. El señor Juan Bueno dijo que pagaba desayuno, ¿no? Pues hay que desayunar muchísimo. No hay ningún justificante y sobre todo cuando dan esas explicaciones, pues nos toman directamente por idiotas, ¿no? Quizás sería bueno ya que esta cantidad de dinero, que es dinero público, pues estuviera sujeto a algún tipo de control de intervención. Y lo que también, y por último, es muy sospechoso, es que el dinero se canalizara en los pagos a través de la Diputación Provincial, que era de donde venía precisamente Juan Bueno de ser el portavoz y controlaba. Claro, es que ahí quería parar yo, porque estamos hablando de la época en la que Zoido era el alcalde de Sevilla, sí, y el actual alcalde estaba al frente de la Diputación.
el actual alcalde estaba frente del partido. Del Partido y el Popular. actual teniente de alcalde era el secretario general. O sea, era lo que se llamaban el PP la mesa camilla. Se fueron cambiando los cargos unos a otros, ¿no? De teniente alcalde a alcalde, de alcalde a presidente. Al final era como un tío vivo, los caballitos eran los mismos y se iban cambiando los puestos, ¿no? Hay reacciones, escuchábamos ahora, nos lo contaba Diego Suárez, hay reacciones por parte de la oposición en petición de explicaciones. Claro, lógicamente. Lo que ocurre es que el alcalde de Sevilla, y entonces, en el día de ese mitin, presidente del PP, y a los pocos meses secretario general del PP andaluz, pues mantiene un absoluto silencio. No ha salido a arropar a su primer teniente de alcalde ni a su actual directora de la agencia tributaria, entonces teniente de alcalde de Hacienda. Tenemos en Sevilla ahora mismo una cúpula de Hacienda municipal que está directamente bajo sospecha, porque ninguno ha dado explicaciones convincentes ni ha presentado justificantes sobre los ingresos recibidos aquellos años. Antón, ¿qué te parece todo este episodio? Bueno, yo creo que la clave está en esta confusión permanente que se da, no en todas las fuerzas políticas, en algunas más que otras. El Partido Popular acumula bastantes casos. Esta confusión permanente entre el partido y las instituciones, ¿no? Una cosa es el funcionamiento del partido, que tiene que estar financiado por sus propios medios y sometido a determinadas leyes de transparencia y de rendición de cuentas, y otra cosa muy diferente es el funcionamiento de las instituciones. Entonces, el dinero que se le da a los grupos no es para el partido, es para el grupo. El dinero que se le da al grupo parlamentario del partido X es para el grupo parlamentario, no es para el partido, ni para cubrir gastos del partido, es para cubrir el funcionamiento de los grupos, del grupo correspondiente, en este caso al que se refiere la información, ¿no? Aquí hay dos problemas: uno, el problema jurídico, el problema de cómo se regula esto, que efectivamente debería reforzarse la legislación y debería reforzarse el papel central de la intervención y de las auditorías públicas para que no puedas escaparte simplemente diciendo, bueno, gastos de representación. Bueno, pues muy bien, o sea, pero gastos de representación, explíqueme algo más, ¿no? Y después un elemento de cultura política, que es, digamos, más complejo de elaborar, ¿no? O mejor dicho, de corregir, que es este sentido patrimonial de las instituciones, que se remonta muy atrás en nuestra cultura política. Yo casi me referiría a los tiempos de la Restauración, ¿no? Cuando el gobierno liberal, el gobierno conservador entraba, echaba a todos los funcionarios e incorporaba a sus propios funcionarios. Por cierto, algo muy parecido a lo que está haciendo la administración Trump. Estaba pensando exactamente claro, eso. Bueno, es que el otro día lo comentaba yo en un artículo. Sí. Este es el sistema de las cesantías. Sí, sí. Lo que están haciendo Elon Musk, lo cual demuestra que casi todo está inventado. El sistema de las cesantías de nuestra restauración. De ahí viene, bueno, de ahí de más atrás, bueno, pues este sentido absolutamente patrimonial, que es que yo gano y como gano esto es mío. Y como es mío, yo lo administro como quiero. Y yo dedico el dinero a lo que a mí me interesa y lo que yo necesito. Y es fundamental recuperar la distinción entre institución y partido. Por ejemplo, en el Parlamento Europeo, tantas veces criticado, muchos líderes, Marine Le Pen sin ir más lejos, han afrontado procesos judiciales e incluso condenas penales por precisamente dedicar dinero que era para el funcionamiento de su grupo en el Parlamento Europeo a financiar las actividades de su partido en Francia. Cristina. Sí, la verdad es que esta relación entre los partidos y las instituciones es todo un clásico, ¿no? En la parte económica y el caso que nos cuenta hoy nuestro compañero Carlos Navarro Antolini del Diario de Sevilla es un caso clarísimo, hasta por ejemplo la parte de personal, ¿no? Cuántas personas que están trabajando para grupos municipales, autonómicos y por tanto pagados por las instituciones dedican una parte importante de su tiempo no solamente a trabajar para esa institución, sino también a trabajar para su partido, ¿no? Y hay su correlato, que son partidas de gastos como las que hemos visto, ¿no? A mí me llamaba la atención también de esta noticia otro elemento, que son los años en que se producen, 2011-2015. Años en los que España estaba atravesando una enorme crisis económica, con recortes en los servicios públicos y en las prestaciones públicas que dejaron a muchísima gente en la estacada. Años en los que además nos levantábamos cada día leyendo los periódicos con un caso de corrupción, acordémonos de todo aquello. Y en aquellos años donde España no estaba pasando tan mal, donde había mucha gente que se quedaba tirada, donde lo público estaba en regresión y donde la corrupción nos escandalizaba un día y otro también, seguía pasando esto, ¿no?
porque los elementos de corrupción suelen tener una característica curiosa, y es que generalmente cuando se tiene la percepción de ellos, no es cuando pasan, sino cuando sabemos que han pasado, ¿no? Por tanto, muchas veces sube la percepción de corrupción, pero en realidad es debido a cosas que hemos sabido que han estado pasando años anteriores, ¿no? De hecho, en aquellos años había quien argumentaba eso. Había quien decía, bueno, sí, estamos muy escandalizados por los casos de corrupción, pero en realidad esto ya pasó. Lo que pasa es que nos estamos enterando ahora. Pues no, o sea, no solamente había cosas del pasado, sino que también había cosas que estaban pasando en esos años cuando, insisto, por recordar, el desempleo juvenil superaba el 50%, el nivel de desahucios, por ejemplo, se había disparado porque gente no podía hacer frente a sus hipotecas o sus alquileres, y en ese contexto lo público se batía en retirada diciendo que no había dinero. Bueno, pues aquí había 35.000 euros que se estaban utilizando para lo que no se debía. Carlos. No, efectivamente, el contexto es clave en este caso. El propio alcalde Zoido, cerró la caseta de feria municipal porque no había fondos para mantenerla, al mismo tiempo que se estaban pagando los sobresueldos. Los viernes, en el contexto nacional, recordamos todos los viernes negros del Consejo de Ministros, el recorte de pagas extra a los funcionarios. Ya veníamos de las pensiones congeladas. Aquello era una depresión absoluta en el que los arquitectos acababan en un taxi, los periodistas expulsados no conocían más plantilla que la de los zapatos. Ya era terrible, pero se estaban pagando sobresueldos. Entonces el contexto, efectivamente, como ha dicho Cristina, es absolutamente clave para entender lo que ocurrió entonces. Y si alguien piensa que es un tema antiguo, yo siempre le digo que la ética no prescribe nunca. ¿Ha habido algún tipo de reacción por parte del actual alcalde? Silencio absoluto. Que en Sevilla tenemos una cofradía que es la del silencio, Ángel, que sale en la madrugada. Vale. Y claro, es muy antigua, ¿sabes? Tiene 7 siglos. Les gusta hablar siempre, oye. ¿El qué? Que con lo que les gusta hablar. Con lo que les gusta hablar, exacto. Bueno, que está leyendo la noticia ahora, un poquito de paciencia. Se está documentando. Ahora mismo está desayunando el alcalde con la noticia que publica en portada, que firma nuestro compañero Carlos Navarro Antolini, que publica en portada. Mi compañero Manuel Rueja Sánchez, todo se ha dicho. Pues los dos firmando esa noticia para el Diario de Sevilla. Vamos a hacer una pausa y nos vamos ya con todas las cuestiones de la actualidad internacional, porque viene muy, muy cargado y son semanas decisivas. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Cristina Monge, Carlos Navarro Antolín y Antón Losada. Enseguida nos iremos en directo a París, porque esta tarde va a empezar ahí esa minicumbre convocada de urgencia por el presidente francés, Emmanuel Macron, con la presencia de algunos primeros ministros europeos, representantes de las instituciones europeas y también el Reino Unido. Pero primero quiero que escuchen un sonido que yo creo que dice mucho de la situación por la que está atravesando Europa. Esto pasó ayer en la conferencia de seguridad de Múnich, en la que durante el fin de semana se discutió sobre Ucrania y la mesa de negociación para la paz en ese país. Primero debemos ir al viernes, cuando se inauguró esa conferencia. En ese momento fue el turno del vicepresidente de los Estados Unidos, de J.D. Vance, que hizo un discurso durísimo contra Europa. Dijo que Europa es ahora mismo la principal preocupación de los Estados Unidos, no los regímenes autoritarios, ni de Rusia, ni de China, sino Europa, porque dijo que se estaba alejando de sus valores. En Europa ingresan muchos inmigrantes y la libertad de expresión está en retroceso. Esto es lo que dijo ante los representantes europeos el vicepresidente de los Estados Unidos. Y ayer fue la clausura de esta cumbre en la que vivimos este momento con el presidente de la conferencia, que es un diplomático alemán que se llama Christoph Heusgen, que estaba contestando al vicepresidente estadounidense a ese discurso que había hecho el viernes, y en su respuesta rompió a llorar. Después del discurso del vicepresidente Vance el viernes, debemos temer que nuestra base de valores comunes ya no es tan común. Gracias a todos los políticos europeos que han manifestado y reafirmado aquí los valores que defendemos. Nadie lo ha hecho mejor que el presidente Zelensky. Quiero terminar. Quería terminar, y ahí fue cuando se le rompió la voz, hablando de Europa y de la amenaza que es para Europa quien ha sido su aliado, Estados Unidos. Cristina, ahora entraremos en la cumbre de esta tarde, en el papel que tiene que jugar Europa, en las negociaciones de paz, pero lo que se escuchó el viernes
con el discurso del vicepresidente de los Estados Unidos de Europa, pone ya la relación, la situación a un nivel completamente diferente al que había hasta ahora. Prácticamente de ruptura, ¿no? De Total. esa alianza atlántica entre Estados Unidos y Europa, que representa buena parte de Occidente, no entero, pero buena parte de Occidente. Yo recomiendo a todo aquel que no haya podido escuchar el discurso que lo lea, está transcrito ya en varias páginas web, porque dice muchísimo, ¿no? Dice, rompe esas relaciones, nos dice a los europeos que tenemos el enemigo dentro, pero cuando habla de eso se refiere a todo lo que suena a woke, ¿no? Es decir, nuestro gobierno es un enemigo, según Vance, de los valores europeos y de la forma de vida europea, al igual que el gobierno de Macron o al igual que la lucha por los defensas y los derechos fundamentales, incluso cualquier cosa que se parezca a los derechos humanos es ya woke, ¿no? En la concepción del mundo que tiene el gobierno de Trump y su vicepresidente. Entonces, efectivamente, yo creo que fue, bueno, pues fue un puñetazo en la mesa que espetó en la cara de los líderes europeos toda esa sarta de barbaridades, pero que en el fondo es lo que el trumpismo venía diciendo y que yo creo que pone un antes y un después en las relaciones entre Europa y Estados Unidos, hasta el punto de que en estos momentos ya pues estamos viendo las primeras reacciones, compras de urgencia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que en ese discurso se certifica el fin de una alianza que llevaba vigente desde la Segunda Guerra Mundial y que ahora en Europa nos va a tocar entender, nos va a tocar ver cómo hemos llegado hasta aquí y a partir de allí ver cómo reaccionamos a todo esto, porque claro, lo siguiente es cuál va a ser la reacción que va a tener Europa, ¿no? ¿Cuál es la estrategia de Europa? Tanto a nivel de elaborar el discurso de qué hemos hecho estos años, qué ha pasado durante estas décadas, y espero que seamos suficientemente críticos con nosotros mismos, como también plantear a partir de ahora qué ocurre. Antón. Bueno, el día de la coronación del emperador Trump dijimos aquí en estos mismos micrófonos que Europa ya no tenía un socio. Y que mucho menos un socio fiable. Yo creo que esto hay que enmarcarlo en un proceso. Esto empezó el día de la coronación, donde prácticamente el requisito para entrar era ser profundamente anti-europeo. Cuanto más europeo, más derecho de asistencia. Después pasamos a la guerra de aranceles al bulto contra la Unión Europea y ahora la declaración de J.D. Vance, que es el miembro ilustrado de la administración Trump. Tiene un doctorado en Derecho por la Universidad de Yale. Es el leído. Es el autor de Hillbilly. Viene de los Apalaches, una de las zonas más pobres de los Estados Unidos. Y efectivamente, este sí es un hombre hecho a sí mismo, no como Donald Trump, que es un heredero. Este es un hombre hecho a sí mismo. Y que en el 2016 decía que él era todo lo contrario de lo que representaba Donald Trump. Para que visualicemos la evolución del personaje. No tiene gracia que venga J.D. Vance a explicarnos a nosotros lo de la libertad de expresión cuando, por ejemplo, a los periodistas de Associated Press, seguramente una de las agencias de noticias más prestigiosas del mundo, se les ha prohibido la entrada en el despacho Oval porque se niegan a denominar al Golfo de México Golfo de América. Esta es la libertad de expresión que representa en este momento Estados Unidos, ¿no? O que hable de democracias que no merecen ser defendidas porque fácilmente caen a la injerencia extranjera, cuando estamos ante un hombre y una administración que no aceptó su derrota en el 2020 y que sigue sin aceptarla. El que viene a darnos lecciones de democracia y de respeto a la voluntad popular es el mismo que sigue negando que en el año 2020 Donald Trump perdió las elecciones y las ganó Joe Biden, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que asumir que esto no va a parar. O sea, no va a parar. Esto es un proceso, esto es una estrategia. Europa es el adversario a batir y la Unión Europea y todo lo que representa, bueno y malo, con sus aciertos y con sus errores, el proyecto de la Unión Europea, que yo creo es una de las máximas expresiones de eso que podemos llamar la democracia liberal, ¿no? La combinación entre instituciones electorales que garantizan que la voluntad popular se traduzca en políticas y un sistema político y jurídico que garantiza que la mayoría no pueda someter a la minoría o garantiza la protección de los derechos individuales. Y lo que tenemos enfrente es una estrategia muy clara de dinamitar el modelo liberal de democracia y llevarlo hacia un modelo, podríamos definir, más iliberal. Y ahí es donde coinciden claramente los intereses de Vladimir Putin y de Donald Trump. Coinciden en eso y en su nostalgia de dos imperios perdidos que solo existieron en su imaginación, ¿no? El imperio ruso y el imperio norteamericano. Y el objetivo es claramente la mayor expresión o la expresión más organizada de esa democracia liberal. Y el objetivo es muy evidente: dividir Europa desde dentro y intentar
promover gobiernos, como va a ser ahora en Alemania, que es el próximo escenario de esta guerra ideológica, porque esto ya no es una guerra comercial, esto es una batalla ideológica, promover gobiernos que le apliquen a la Unión Europea el mismo tratamiento que MAGA está aplicando a la Administración Federal, que es desmontar por completo el proyecto federal, en el caso de Estados Unidos, desmontar por completo el proyecto europeo. Carlos. Sí, efectivamente no hay ninguna señal que haga presagiar que esto va a parar. El trumpismo nos lleva de sacudida en sacudida. Hemos oído el llanto de un dirigente que es una suerte de esquelada y un orden que se ha acabado. Se ha acabado ese papel de Estados Unidos como gran policía del mundo que nos salvaguarda, es el gran salvador de las democracias y los valores de las democracias occidentales. En ese orden, en esa prosperidad que nos hemos criado, con apoyo de la industria cinematográfica, sobre todo. El presidente de los Estados Unidos tiene claro que quiere humillar a Europa, nos desprecia continuamente, o él directamente o a través de sus corceles, que nos han pegado una sacudida este fin de semana, nos considera menores de edad, nos considera incapaces de mantener un orden y de seguridad, nos considera incapaces de pagar ese orden y seguridad que él dice que paga, que es verdad que paga en gran parte, pero no solo él, y el modelo de Europa pues está herido de gravedad por culpa de este presidente, que nos pilla en un momento en Europa con líderes escasamente consolidados. Y a mí no me extrañaría nada que en la guerra de los aranceles nosotros, España, saliéramos peor parados que los demás, porque las medidas que nos aplicaran a nosotros fueran todavía más duras que las de los demás, al tiempo, porque puede que lo veamos pronto. Pero más que porque las medidas sean más duras, será seguramente por lo que exportamos allí, por el producto, ¿no? Y por el odio que alimentan hacia nosotros, pues el presidente de Argentina, por ejemplo. Bueno, yo es que no es solo un elemento comercial. Vamos a esperar unos días. Aquí esto es una batalla fundamentalmente ideológica. Esto no va solo de acero, jamón, aceite, patatas y naranjas. Las dos cosas. Eso es un instrumento más en una estrategia que tiene un objetivo ideológico, que es acabar con un modelo. O sea, cuando decimos, ¿qué significa cuando decimos, bueno, se acaba una era? Se acaba una era significa esto. El modelo de democracia liberal que ha permitido las 4 décadas de mayor crecimiento y bienestar sostenido en Europa y en Estados Unidos también, que a veces se les olvida, ha saltado por los aires. Por completo. Que todo es ideología 100%? Por completo. Y ahí el aceite, eso es puramente instrumental. O sea, lo de los aranceles es puramente instrumental. La verdadera batalla que tiene que dar Europa, que tiene capacidad suficiente para hacerlo, es la batalla de las ideas, la batalla ideológica. ¿Qué es lo que se va a jugar, por ejemplo, el domingo que viene en Alemania? El arancel es el método de coacción. Claro, es uno de los métodos. Pero está absolutamente unido. La alianza de Trump y de su gobierno con los grandes oligarcas tecnológicos está basada en esa idea de que cuanto menos Estado mejor, claro, entendiendo que el Estado es una cortapisa para que los grandes capitales, efectivamente, para que los grandes capitales puedan campar a sus anchas, ¿no? Entonces se han dado cuenta o han querido entender que al capitalismo la democracia ya le estorba. No solamente no le hace falta, sino que encima le estorba. No, incluso es contradictoria. Sí, pues eso, le estorba, claro. O sea, le supone un problema, tiene que quitársela de encima para poder avanzar y campar a sus anchas. La liberal, ¿no? La democracia liberal, efectivamente. Ahora bien, dicho esto, yo creo que Trump no tiene ningún problema en hacer amigos o enemigos siempre y cuando le permitan avanzar en esta línea. Es decir, no es una cuestión tanto ideológica en ese sentido. Ideología. Vale, exacto, sí. Eso en sí mismo es una ideología. Eso en sí mismo es una ideología, ¿de acuerdo? Pero no en el sentido de cómo veníamos entendiéndola hasta ahora, ¿no? Sino que efectivamente la ideología es esa, o sea, desmantela todo el Estado. De hecho, fijaros que de todo lo que Trump ha puesto en marcha desde el 20 de enero, aquello que está avanzando de forma más rápida y donde está metiendo más energía es justamente en el desmonte de toda la administración pública norteamericana. Déjame que ahora continuaremos hablando, porque como esto nos enlaza con la cumbre de París de esta tarde, porque Europa o una parte de Europa intenta poner pie en pared y dar una respuesta al electroshock que supuso la propuesta de Donald Trump de negociar a sus espaldas directamente y solo con Rusia el final de la guerra de Ucrania. El presidente francés Emmanuel Macron ha convocado para esta tarde una cumbre de urgencia para coordinar una estrategia conjunta ante la amenaza de que esa paz ponga en riesgo la seguridad europea. Corresponsal en Francia, Vicens Batalla, buenos días. Hola, buenos días, Ángeles. Se trata de una cumbre informal con los 5 principales países de la Unión Europea, entre los que está España, también con Reino Unido y con altos cargos europeos.
Sí, se ha improvisado este fin de semana después de lo que ha pasado en la conferencia de Múnich, también lo que se dijo en la cumbre de la OTAN de Bruselas, y es, por tanto, lo que se le llama una minicumbre restringida, porque están 5 países, que es Francia, Alemania, Italia, España, Polonia, también Países Bajos y Dinamarca, y Reino Unido como país que no está en la Unión Europea, junto al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, con la idea, según el Elíseo, de acelerar la posición de los europeos frente a Trump con las últimas noticias, y también con la idea de que esto se vaya ampliando hacia otros países y que sea como se siente como una base para discutir en Bruselas. De hecho, también la elección de estos países, porque son los países que han enviado material militar a Ucrania durante estos 3 años de guerra. Ayer el ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, anunciaba esta reunión de urgencia y explicaba esto. Qu'on le veuille ou non, ce seront les Ukrainiens qui décideront d'arrêter de combattre. Se quiera o no, son los ucranianos quienes decidirán parar los combates, y los apoyaremos mientras combatan. Solo pararán cuando tengan la certeza de que su seguridad está asegurada, y serán los europeos quienes aportarán esta seguridad, afirmaba Barrot. Y luego por la noche, esto era en la radio pública francesa, por la noche en una televisión privada, Barrot, entre líneas, decía que ya están preparando, y citaba 3 países, sin ir más lejos, que están dispuestos a interponer tropas en caso de un alto el fuego, que sería Francia, sería Polonia y sería Reino Unido, porque Keir Starmer, el primer ministro británico, acaba de anunciar en la prensa británica que están dispuestos a hacer este esfuerzo. La reunión empieza a las 4 de la tarde y no sabemos si habrá un comunicado final. Pues estaremos pendientes de lo que pase en esa minicumbre. Vicens, gracias. Gracias, Ángel. El abierto, Cristina Monge, Carlos Navarro, Antolín y Antón Losada. Hemos estado en París en las horas previas a esa cumbre convocada de urgencia por el presidente francés Emmanuel Macron, después de lo que se ha escuchado este fin de semana en la cumbre de Múnich por parte de los representantes de Estados Unidos, pero sobre todo después de que ese plan de paz para Ucrania que ha diseñado Donald Trump no cuente de momento con la participación ni de Ucrania ni de Europa. Emmanuel Macron convoca la cumbre y el objetivo es acordar una posición conjunta que luego llevarán al resto de socios y pactar a los 27, pero ahí el riesgo está en la posición de socios de la Unión Europea como Viktor Orbán en Hungría o el primer ministro eslovaco, que son 2 personajes muy cercanos a Vladimir Putin. También está la posición de los países más cercanos geográficamente a Rusia, como los bálticos, que vienen reclamando desde ya hace tiempo mucha más contundencia contra Moscú. Así que nos vamos a Bruselas. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Lo que tienen por delante las instituciones comunitarias es aunar distintas sensibilidades y además tienen que hacerlo rápido, porque estas negociaciones entre Estados Unidos y Rusia van a comenzar este mismo martes. Sí, en medio de esta crisis sin precedentes para un eje euroatlántico muy debilitado que amenaza con hacer estallar la arquitectura de seguridad europea, el bloque mueve ficha con esta iniciativa de París, que no tiene naturaleza de cumbre, pero que sí reúne a las principales potencias para sentar las bases de una posición común y reclamar voz y espacio en unas negociaciones en las que vemos cómo Estados Unidos arrincona al bloque comunitario. Encima de la mesa estaría ya este lunes la pregunta de qué tipos de garantías de seguridad proporcionarían los europeos en una Ucrania posguerra, es decir, el despliegue de soldados europeos para garantizar ese cumplimiento de la paz. El primer ministro británico, lo comentabais antes, que es uno de los asistentes a esta reunión en París, escribe esta mañana en el Telegraph que Londres está dispuesto a enviar sus tropas si fuera necesario. Y según el Financial Times, Washington ya ha pedido información detallada a las capitales sobre esas garantías de seguridad. La reunión de este lunes podría tener continuidad con otros formatos de debate en Bruselas, explican fuentes comunitarias, con el objetivo de reunir a todos los socios interesados en la paz y la seguridad. El propósito pasaría hoy por sentar las bases de futuras negociaciones en la capital comunitaria, aunque existe el enorme riesgo de que las discrepancias internas se conviertan una vez más en un reto añadido o que incluso el resultado de las elecciones el domingo en Alemania pasen a ser un obstáculo para ese consenso. Y es que para Bruselas, Ángels, hablar de paz en Ucrania es hablar de nuestra propia seguridad, de la seguridad europea. De ahí los mensajes de la alta representante, que este fin de semana
Ucrania iba incluso más allá. Decía que discutir sobre la soberanía de Ucrania es discutir sobre nuestra propia soberanía. El presidente del Consejo, Antonio Costa, añadía: la seguridad de Ucrania no puede separarse de la nuestra. Las negociaciones sobre la nueva arquitectura de seguridad deben tener en cuenta que Rusia es una amenaza global y no solo una amenaza para Ucrania. Enrique, gracias. A vosotros. Y Europa entonces tendrá que asumir que sus tiempos tienen que cambiar también. Hay que cambiar la estrategia, hay que potenciar esa unidad que ya veremos, porque decíamos ahora las diferentes sensibilidades que hay dentro de los 27 y por eso esa cumbre que se convoca hoy en París no es una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, o sea, no se convoca un consejo de urgencia, sino que se convoca esta minicumbre y después los tiempos de reacción de Europa van a tener que ser otros. Bueno, es lo que estamos viendo, ¿no? Lo que acaba de hacer Macron, no creo que de manera individual y unilateral, pues es efectivamente cambiar el sistema de reacción, ¿no? Yo, por utilizar un símil que yo creo que es fácil de visualizar, ¿no? Estados Unidos ha hecho, esto es como cuando en casa te salta el automático de la luz, ¿no? Y tienes que ir corriendo a levantar el diferencial. Bueno, pues ahí vamos, corriendo a levantar el diferencial a toda velocidad. Me temo que ya llegamos tarde al diferencial y no nos va a quedar más remedio que arrancar el motor auxiliar, si tenemos un generador auxiliar. Y yo creo que es lo que yo espero ver esta tarde en París. Y no soy especialmente pesimista, primero por la rapidez, segundo porque van a estar los que tienen que estar y no van a estar los que no tienen que estar, tercero porque me sorprende muy gratamente la presencia de Reino Unido y me parece extraordinariamente relevante, porque una de las grandes razones y argumentos esgrimidos por los partidarios del Brexit en su momento era que les permitiría recuperar su estatus de socio privilegiado con Estados Unidos. Bueno, parece que no, ni siquiera con el Brexit. Me parece muy relevante que el Reino Unido, que además es una de las potencias militares relevantes en el mundo, esté presente junto con Francia. Y tercero, me parece también muy relevante que al menos el discurso de J.D. Vance el viernes tuvo la virtualidad de sacar a muchos europeos de su ensimismamiento, de pensar que, bueno, esto de Trump era como la primera administración, ¿no? Hay que dejar un poco, es un presidente adolescente, vamos a dejar que se le pase el subidón y después ya madurará. No. Ya ha llegado Maduro, sabe perfectamente lo que quiere y no va a parar. Y yo creo que el diagnóstico que se está haciendo es el correcto y el mensaje que se empieza a transmitir es el correcto. Yo creo que hay que hacer mucha pedagogía, sobre todo en opiniones públicas como la española, de esto no es... Ucrania es nuestra frontera. Ucrania es nuestra frontera. O sea, no es un país ahí a miles de kilómetros, no, es nuestra frontera. Es como si esto estuviera sucediendo al otro lado de los Pirineos o al otro lado del estrecho. Y exige la misma intensidad de reacción, porque efectivamente cuestionar la soberanía de Ucrania es cuestionar nuestra soberanía. Hoy, estos días circulan por internet dos discursos que coincidieron prácticamente en el tiempo, el discurso del anterior secretario de Estado con la administración Biden y el del ministro de Asuntos Exteriores chino, ¿no? Que hacen una metáfora que a mí me parece muy interesante, que es en un derecho internacional basado en la fuerza, en la ley del más fuerte, un día estás sentado en la mesa de los poderosos y al día siguiente estás en el menú de los poderosos, no hay ninguna garantía. Bueno, hacia eso nos encaminamos. Y Ucrania es un elemento fundamental, porque como dijimos en su momento, Putin invade Ucrania no solo por el Donbass. Putin invade Ucrania como una manera de dinamitar el proyecto de la Unión Europea. Dinamitar todo lo que representa la Unión Europea y la influencia y la atracción que está ejerciendo sobre los terrenos o territorios, mejor dicho, que él considera que son parte del imperio ruso que pretende reconstruir. Entonces, ese es el tamaño del desafío al que nos enfrentamos en este momento. Y yo, insisto, a mí lo de hoy me parece un ejemplo de que Europa empieza a salir del ensimismamiento que nos ha llevado en parte a esta situación. Carlos. Sí, no seré yo quien no dé un mensaje de esperanza. Yo sí soy pesimista. Hemos pasado una velocidad de vértigo en un mes de un Estados Unidos que pactaba dentro de la OTAN y dialogaba con Europa a uno que nos ha pegado un rejonazo que por eso nos obliga a reaccionar con la cumbre informal de esta tarde a toda prisa, ¿no? Está muy bien ser proactivo, mejor que ser impulsivo, pero yo al menos
al menos lo que espero, me conformaría con que no saliéramos debilitados de la cumbre de hoy, porque las cumbres se hacen para exhibir músculo, unidad, alianza, y no sé si estamos en condiciones precisamente de exhibir músculo, o habría que esperar mejor al resultado de las elecciones federales alemanas, porque, insisto, tenemos una extrema derecha al alza, que es el principal enemigo de la Unión Europea, del modelo de prosperidad que hemos tenido desde la Segunda Guerra Mundial, con unos líderes ahora mismo muy débiles. Y, por último, me gustaría saber cómo va a quedar cuál va a ser la posición de la Italia de Meloni. Bueno, eso es clave, efectivamente. Vamos a ver, yo creo que Trump no está haciendo nada que no supiéramos que iba a hacer. O sea, que lo venía anunciando desde hace más de un año, que lo dejó clarísimo en la campaña electoral, aunque algunos nos riéramos de algunas bromas, que lo dejó manifiestamente claro en su discurso de entronización, ¿no?, que decía antes Antón. Coronación. Coronación, efectivamente, eso es. No está haciendo nada que no supiéramos que iba a hacer. Otra cosa es lo que le pueda salir bien y lo que no, ¿no? Y lo que finalmente le permitan y le permitamos que haga y lo que no, que eso es distinto. Pero yo con la reunión de hoy tengo una sensación ambivalente, porque efectivamente creo que Macron, una vez más, ha sido muy hábil, ¿no?, convocando inmediatamente en 24 horas prácticamente, el primer día hábil después del discurso de Vance, tiene a los principales mandatarios europeos y representantes de las instituciones en París junto. Y eso sí que me parece que es un ejercicio de habilidad política muy importante. El representante del Reino Unido, el primer ministro del Reino Unido, vital, sí, efectivamente. Por lo tanto, creo que ahí está dando un golpe de fuerza y un mensaje nítido, clarísimo, pero esto no esconde la debilidad de las instituciones europeas, ¿no? Porque si Europa funcionara como tenía que funcionar, hoy sería el Consejo que estaría reunido. Es que el problema es que no es Europa quien se reúne esta tarde, es una parte de Europa. Y ni siquiera, porque también está el Reino Unido, sí, que entonces tampoco sería Europa, pero bueno, sí, pero de alguna forma contrasta eso, ¿no? Esa habilidad y ese golpe de mano político, que menos mal que ha estado, pero eso no oculta la debilidad de las instituciones europeas, ¿no? El Parlamento Europeo debería estar hoy reunido de urgencia, viendo qué está pasando y cómo tiene que reaccionar, ¿no? Y por supuesto el Parlamento ni está ni se le espera, ¿no? Y ni siquiera el Consejo está hoy reunido de urgencia. Porque Vance sí que tenía razón en una de las cosas que decía el viernes, y es que tenemos el enemigo dentro. Pero el enemigo dentro no son esos woke que él decía, ¿no?, sino que son esas fuerzas de ultraderecha que efectivamente están al alza, alguna de ellas, como comentaba ahora mismo Carlos, ocupando gobiernos, como puede ser el italiano, y que vamos a ver qué posición toman ahora. Y vamos a ver hasta qué punto Europa va a ser capaz de poder consensuar, ¿no?, porque necesita consensuar una posición estratégica, o va a tener que hacer realidad, aunque sea por la vía de los hechos, eso que hemos hablado tantas veces de las dos velocidades, ¿no?, de que un grupo de estados más o menos con cuestiones o afinidades ideológicas echan adelante alguna serie de estrategias mientras los demás esperan. Porque el debate que está ahí encima de la mesa es si vamos a mandar tropas a Ucrania o no. Sí. Se dice que para garantizar esa paz, pero ¿vamos a mandar tropas a Ucrania? Ese debate ya ha salido, ya está encima de la mesa, ¿no? Yo creo que hay un debate previo, que es, yo no creo que en la cumbre esta tarde ninguno de los jefes de Estado, mejor dicho, ninguno de los presidentes y presidentas de gobierno que acuden esté considerando seriamente mandar tropas para garantizar una paz en la que Europa no ha tenido ni arte ni parte. Yo creo que el debate no va por ahí, aunque no se quiera decir abiertamente, sino hasta qué punto Europa está dispuesta a sustituir la ayuda norteamericana, si la ayuda norteamericana se retire. Es que esa es la única manera de sentarse en la mesa de negociación en este momento, es dejarle muy claro a Estados Unidos que, mire, si usted retira la ayuda, nosotros cubrimos esa ayuda. Entonces no hay paz posible sin nosotros, porque si no va a ser imposible entrar en esa mesa, y en esa mesa hay que estar. Es decir, Europa no puede consentir que se negocie una paz sobre una guerra en su territorio, en el continente europeo, en el que nuestro papel sea prácticamente poner café y recoger los ceniceros cuando se levanten los negociadores. Y yo creo que eso es lo que se va a empezar a discutir hoy. Y se va a empezar a discutir... Antón, en la retaguardia ya están el resto de temas. Bueno, en la retaguardia ya está qué va a pasar, si hay que enviar tropas o no hay que enviar tropas. Esto tiene un orden. Y esto la sociedad la decisión que tenemos que afrontar y que los gobiernos tienen que plantear a sus opiniones públicas, es decir, igual que le reclamamos a Europa que vaya rápido, nosotros también tenemos que ir rápido. Las opiniones públicas tenemos que ir rápido. Claro. Y tenemos que afrontar debates que hemos estado rehuyendo durante décadas. Bueno, porque tenemos al amigo americano y ya se ocupaban los americanos de hacer el trabajo sucio y nosotros podíamos lavarnos las manos y criticar a los americanos, o norteamericanos, mejor dicho, por hacer el trabajo sucio. Bueno, eso está claro que se ha terminado.
al menos para esta legislatura. Ya veremos las siguientes, aunque el sucesor, parece que el que sería el sucesor fue el que habló el viernes, Vance, con lo cual no seamos muy optimistas con respecto al futuro. Esto no va a parar. O sea, el siguiente paso es Arabia. Es que ya se reúnen, claro, no sé si es hoy o mañana. Ya están de camino. Ya están de camino hacia Arabia Saudí las dos delegaciones. Es que esto va a toda velocidad. O sea, la estrategia de Trump, y lo explicaba muy bien Steve Bannon en otro vídeo que anda circulando por redes, ¿no? Es inundar el terreno todos los días. Todos los días tiene que pasar algo. Entonces nosotros tenemos que reaccionar y la opinión pública se lo tiene que plantear. Y en este momento el debate no es si mandamos 4 soldados o 3 balas más a Ucrania. La decisión es si Europa está dispuesta a asumir su papel relevante en el proceso de paz que se puede establecer en Ucrania. Y eso exige convertirse en el garante de esa paz. No que sea Estados Unidos el garante de esa paz, que sea Europa el garante de esa paz. Y eso solo tiene, y termino, solo tiene una solución, que es igualar e incluso aumentar la ayuda norteamericana. Y el mensaje del primer ministro británico es muy claro: yo sí estoy dispuesto a hacerlo. Pide la palabra Cristina, pero te voy a pedir que esperemos después de la publicidad, pero estamos viendo aquí las dos que tenemos las televisiones internacionales puestas cuando decíamos lo de Arabia Saudí. Bueno, pues acaba de llegar ya. Marco Rubio está a punto de descender por la escalerilla del avión que le ha trasladado desde Estados Unidos a Arabia Saudí, a Riyadh. Que era uno de los sensatos. Como leído G.D. Vance. En el abierto, Cristina Monge, Carlos Navarro Antolín y Antón Losada hablando de Europa, del papel que tiene que jugar Europa y todo a cuenta de esa cumbre, de lo que ha pasado el fin de semana, de las negociaciones de paz que empiezan en breve, si no esta misma tarde, mañana, porque sigue ahí la imagen del avión de Estados Unidos que traslada a Marco Rubio hasta Arabia Saudí. Y quería contestar, Cristina, algo que estaba diciendo Antón. Sí, mientras estamos hablando de esto, efectivamente Marco Rubio ya está en Arabia Saudí y por parte del Reino Unido se vuelve a ratificar esa disposición a enviar tropas a Ucrania para mantener la paz, ¿no? Coincido con Antón en que efectivamente tenemos que reaccionar rápido. Los Estados, la Unión Europea, las opiniones públicas, fundamental, por la parte que nos toque, a ver si conseguimos ayudar a esa reflexión rápida y al mismo tiempo rigurosa. Pero claro, el tema es que si queremos construir más Europa, si es verdad eso que se suele decir de que Europa se construye a base de las crisis, ¿no? Y de que cada crisis sale más fortalecida, pues realmente lo tenemos complicado para poder reaccionar con la celeridad que requiere la situación en un tema tan complejo y tan delicado como es el que tiene que ver con Ucrania, la guerra y que ocurre al final con ese acuerdo de paz, donde estamos viendo que las instituciones todavía no son woke, es decir, no han despertado. Hay que recordar que eso de lo woke quiere decir que se despierta, y donde estamos yendo a un camino más intergubernamental, es decir, más de acuerdos entre algunos estados que supranacional, que sería lo que correspondería a la Unión Europea. Entonces tenemos aquí el riesgo de reaccionar con la celeridad que requiere la situación, pero que sea a costa de debilitar Europa, y eso sería una pésima noticia. Entonces, aquí la cuadratura del círculo, es decir, vamos a ver si somos capaces de efectivamente dar la respuesta que hay que dar en los tiempos que hay que darla, pero de manera que ayude a construir Europa. ¿Y cómo se hace eso? Con Orbán dentro, con Meloni dentro. Es que yo creo que sobre todo esto sobrevuela las diferentes, vamos a llamarlas, mira si voy a ser fina, sensibilidades que hay dentro de Europa. Qué elegantes somos. Y lo que pasa el domingo en Alemania. Sí, pero tampoco... Porque mientras todo esto ocurre, estamos todos conteniendo la respiración a ver qué pasa el domingo en Alemania. Carlos y Antón. Carlos. Sí, es que esa es la clave, las elecciones federales de Alemania. Podemos ir muy rápido esta tarde y es deseable, como hemos dicho antes, que haya una cumbre informal, pero la clave está sobre todo en las elecciones federales de Alemania. Y si somos muy prácticos, al final, después de la cumbre informal, si salimos unidos, al menos de los que se reúnen en la cumbre, al final, como toda guerra de poder, ¿quién se le va a hacer frente a Trump? ¿Quién está dispuesto a quedarse solo frente a Trump? ¿Quién está dispuesto a echarle el pulso a Trump? ¿Qué riesgo hay de división incluso entre los que se van a reunir esta tarde? Porque ponerse enfrente, confrontar con Estados Unidos, con el Estados Unidos actual, tiene un precio muy caro que pagar. Sí, pero una Europa unida sí podría. Claro, pero una Europa unida que ahora mismo no está unida y con líderes debilitados. La única líder consolidada es, ojo, la Italia de Meloni, que Meloni, la que ha sido más pragmática hasta ahora, se ha acercado más a posiciones moderadas, pero no se nos olvide que fue la que tuvo una audiencia privada con Trump días antes de su investidura como presidente. Yo la situación la veo muy, muy grave, muy delicada. Europa ha sufrido un rejonazo y cuando menos lo que cabe esperar es que las elecciones de Alemania den un resultado que invite a la esperanza. Antón. No, yo simplemente quería poner una nota de normalidad en lo de intergubernamental.
En la historia de la Unión Europea no hay un único método de decisión, ¿no? El método al que normalmente tomamos como modelo es el método comunitario, pero la historia de la Unión Europea no se entiende sin el método de decisión intergubernamental, el método de decisión subsidiario, regional o el innovador, ¿no? O sea, forma parte de la historia de la Unión Europea. Es más, no se entienden los avances de la Unión Europea sin este tipo de cumbres y sin este tipo de negociaciones. El euro no habría sido posible, por poner un ejemplo. Es decir, a veces es la única manera que tienes para avanzar. ¿Por qué? Porque el propio método de decisión comunitario impone efectivamente tales restricciones y ahora se ha rebajado mucho, ¿no? En tiempos del euro la restricción máxima era la unanimidad o muerte, no había más opciones. Ahora afortunadamente ya no es así. Entonces no hay que convertir en un elemento de debilidad lo que forma parte de la tradición de decisiones y de toma de decisiones en la Unión Europea, que es el método de las negociaciones intergubernamentales, que ha permitido superar muchas situaciones de colapso y sobre todo muchas situaciones de bloqueo. Y en segundo lugar, no confundamos la unidad con la unanimidad. O sea, la unidad es una cosa, la unanimidad es otra. Para que Europa esté unida no necesitamos a Orbán. No hace falta Orbán, ni hace falta Hungría. Para que Europa, la Unión Europea, actúe con una única voz, potenciando su política propia de seguridad y de defensa. Y sobre todo, aquí no se trata de alzar la voz contra Trump o ponerse enfrente de Trump. Aquí se trata de defender la soberanía europea. Si Trump se quiere poner enfrente es su problema. Pero nosotros lo que tenemos que definir, lo que nosotros tenemos que definir, bueno, está porque cree que enfrente no va a tener a nadie. Porque ya hemos visto cómo negocia Trump, que es muy valiente con el débil y es muy cobarde con el fuerte. Duro con la entonces, en este momento, el análisis de la administración Trump, que además se corresponde con un análisis muy extendido, es Europa está dividida, no tienen capacidad de reacción, están bloqueándose los unos a los otros. Bueno, veremos a ver cómo reacciona la administración Trump, si se le demuestra que, oiga, mire, dividida no. Europa está unida, tiene una posición propia y está dispuesta a asumir el coste de desarrollarla. Ese es el reto que tenemos ahora delante de nosotros. A ver, totalmente de acuerdo, Antón, pero fíjate, como tú bien decías antes, estamos hablando de la frontera europea. Esto no es un tema cualquiera. No. ¿Vale? No es un tema menor. Frontera. Es nuestra frontera, efectivamente. Por lo tanto, es un tema especialmente sensible y estamos hablando además de un entorno militar, de una guerra. Esa que Europa ya se nos había olvidado que existía, por lo menos que existía en casa. Es verdad que la intergubernamentalidad ha sido un método que ha ayudado a avanzar Europa y no se entiende sin ella. El caso del euro es uno de ellos, pero es que el caso del euro llevó décadas de negociación. Aquí no tenemos décadas, ni siquiera tenemos años. Tenemos, no sé si decir, semanas, días, horas, no sé muy bien, ¿no? Pero desde luego un tiempo muy corto donde hay que actuar de forma muy, muy, muy rápida y muy consensuada. Y aunque la unanimidad como tal no sea estrictamente necesaria para algunas cosas, en posiciones fundamentales y en decisiones que va a haber que tomar en corto plazo, va a requerir, si no unanimidad, algo muy, muy, muy cercano. Yo no me imagino hoy a Europa... Bueno, no me imagino, no. A mí me gustaría imaginarme, venga, voy a hacerlo en positivo. Me gustaría imaginarme hoy, esta semana, a la Unión Europea dando la misma respuesta unitaria que dio cuando Putin invadió Ucrania, que Putin no se lo esperaba y fue uno de los elementos que probablemente determinó mucho, ¿no? En las primeras reacciones. Me gustaría esta semana ver una posición más o menos similar respecto a Trump y ojalá me equivoque, pero de momento no la estoy viendo. ¿Cuál es la parte positiva? La parte positiva, por poner alguna que siempre la hay, creo que tenemos que buscarla, es que ahora mismo mirando a los ojos a los principales mandatarios europeos, sobre todo a los que se están reuniendo hoy en París, a todos les interesa en clave interna a sus opiniones públicas dar el mensaje que están dando. Por lo tanto, ahí van a tener un aliciente, van a tener un incentivo para seguir trabajando en esa línea. Pero insisto, ojalá a lo largo de la semana veamos una reacción similar a la que vimos hace ya prácticamente 3 años, por cierto. Mira, ha salido, mientras estábamos analizando la situación en Europa y la minicumbre de hoy, ha salido en más de una ocasión el papel de Alemania. Alemania que tiene elecciones este fin de semana, el domingo, y según los últimos sondeos, la ultraderecha de Alternativa para Alemania va a ser segunda fuerza. Y es una formación, Alternativa por Alemania, que ha recibido abiertamente el respaldo de varios miembros del gobierno de Trump. De hecho, su vicepresidente J.D. Vance llegó a acusar al resto de partidos de ser antidemocráticos por intentar poner un cordón sanitario a los ultras. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas, buenos días.
Hola, buenos días, Áñez. Aunque el mensaje encendió la campaña electoral, en su recta final ha tenido el efecto de unir a los otros partidos, porque en el debate que se celebró ayer, debate a 4, con la presencia de la representante de la ultraderecha, han reiterado que no gobernarán con ellos, que no gobernarán con la ultraderecha, que todos le van a hacer cordón sanitario. Así es, el líder de los socialdemócratas, el canciller Olaf Scholz, el de los conservadores, Friedrich Merz, y el de los verdes, el vicecanciller Robert Habeck, han usado su mejor retórica para atacar el programa de la líder de la ultraderecha, Alice Weidel. Mantendrán el cordón sanitario, como comentabas, pese a las advertencias del vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, este fin de semana en Múnich, y dejan claro cómo y en qué se diferencian de Alternativa por Alemania, por ejemplo, en su relación con Rusia y su apoyo a Ucrania. Weidel se quedaba sola en su propuesta de una Alemania neutral. Le respondía el conservador, que buscaba todo el tiempo distanciarse de la ultraderecha. Haré todo lo posible para evitar que usted y su partido jamás asuman responsabilidades políticas en este país. Alemania no puede ser neutral porque defiende su orden político en Ucrania, aseguraba Merz. También Scholz reprochaba a la ultraderecha sus simpatías hacia el nazismo. Sus palabras son escandalosas para mí, replicaba Weidel, al tiempo que un airado Scholz insistía en que Alternativa por Alemania se trivializa el nacionalsocialismo. En otros temas, como política migratoria, ha habido más controversia. Coinciden en limitar la inmigración irregular y Scholz está abierto a más deportaciones, pero los conservadores quieren negociar con los talibanes en Afganistán y los verdes se niegan, lo que podría ser un obstáculo de cara a futuros pactos de gobierno. Gracias, Carmen. Claro, Antón, aquí tan clave es el auge de la ultraderecha, por esa influencia además de la administración de Estados Unidos para que la ultraderecha vaya subiendo en Europa, pero tan clave es este auge de la ultraderecha como el auge la posición que adopte la derecha con esta ultraderecha. Es decir, si esta derecha, la derecha los conservadores tradicionales, los de toda la vida, le ponen o no le ponen el cordón sanitario. Lo hemos visto esto en Alemania, ahora con esa votación que votaron juntos y esa marcha atrás de la derecha. Pero tan importante es el auge de la ultraderecha para definir lo que quiere ser y hacia dónde va Europa, que el papel que juegue la derecha con esta ultraderecha. Bueno, es que uno de los elementos fundamentales en esta ola neopopulista reaccionaria que estamos viviendo y su capacidad para socavar las democracias es la legitimidad que le van dando los partidos tradicionales cuando pactan con ellos. Claro. Es decir, es la manera de legitimar determinado tipo de posiciones, de posturas y de discursos. Posturas, discursos, actitudes. Por ejemplo, la actitud de tratar a sus adversarios, el señalamiento de grupos individuales concretos, los migrantes, los trans, los homosexuales, que están fuera del sistema, están en el margen del sistema, están en el margen de la conversación pública de lo que se considera legítimo. En el momento que empiezas a pactar con ellos, lo legitimas y conviertes las posiciones con respecto a los migrantes o con respecto a otro tipo de grupos y comunidades en posiciones legítimas que entran legítimamente en el debate político. Ese es el error que cometió el líder demócrata cristiano alemán hace 2 semanas, cuando aceptó el voto. Incorporas, conviertes en legítimo un discurso que hasta ahora existía, se podía expresar, pero no era reconocido como legítimo, no era una posición política más. Era una posición política que llevaba implícitos elementos de amenaza para los elementos claves del sistema democrático. Afortunadamente, yo creo que queriendo impulsar Alternativa por Alemania, la evidencia de la injerencia norteamericana puede estar generando, lo veremos el domingo, el efecto contrario. Es decir, lo de Elon Musk, que ya, en fin, yo creo que no merece más comentarios, su actitud en estas elecciones, las declaraciones de la administración Trump en las últimas semanas, el propio discurso de J.D. Vance el viernes, que hizo algo más que saludar a la líder de Alternativa por Alemania, se reunió con ella en Múnich. O sea, el número 2 de la administración Trump, el número 2 del gobierno de los Estados Unidos de América, se reúne en Múnich con la líder de un partido que efectivamente frivoliza el nazismo y que tiene un presidente, no esta candidata, el presidente del partido, que tiene un pasado que si no es nazi, es neonazi o de simpatías nazi. Yo creo que puede estar provocando el efecto contrario, o por lo menos
en los portavoces y en los candidatos de los partidos, digámoslo así, tradicionales, para entendernos, ¿no? Y yo creo que lo que vimos ayer en el debate, esa escena de, bueno, usted sigue fuera y no le vamos a dejar entrar, porque lo que usted representa es tóxico para lo que nosotros representamos. No sé si habría sido posible sin todo lo que ha pasado desde que Trump se coronó en el acto de coronación y empezamos a vislumbrar sus planes para esto que llamamos Europa, ¿no? Carlos. Sí, por primera vez vemos quebrantado el modelo tan saludable que siempre hemos puesto de ejemplo. Exacto. Que ojalá ocurriera en España, ¿no? De esa alianza entre la democracia cristiana y la socialdemocracia. Estamos por primera vez ante un nuevo escenario. ¿Será capaz los conservadores de gobernar en minoría? ¿Podrán apoyarse en unos socialistas que no sufran tanta pérdida, tanta sangría de votos? ¿Mantendrán ese cordón sanitario? Porque, desde luego, la extrema derecha alemana no tiene ninguna esperanza de ser institucionalizada, ni de recibir una inyección de pragmatismo en caso de tener opciones de gobierno. Eso hay que descartarlo por completo. No es como en otros casos que ha podido ocurrir. Entonces, con lo cual, todo lo que ocurre esta tarde estará muy bien. Me conformo con que no salgamos debilitados de esa cumbre informal, cuidado, de esa cumbre informal, pero la clave va a estar sobre todo en Alemania, porque Alemania es el motor de la Europa de la que nos hemos beneficiado hasta ahora. Es muy importante esas declaraciones ayer, ¿no?, del representante del Partido Conservador alemán diciéndole a la ultraderecha usted va a seguir ahí fuera, porque hay que recordar que hace 15 días ese cinturón, ese muro se estaba resquebrajando. De hecho, tuvieron que echar atrás en una decisión en torno a una resolución precisamente sobre el tema migratorio, que es el tema sobre el que está girando el debate en la campaña alemana, y eso sí que es una confesión a la ultraderecha. Tuvieron que echar atrás después de decenas de miles de personas en las calles y con un grupo de diputados conservadores que decidieron no votar a favor de la moción que proponía la CDU, ¿no? Por lo tanto, ojo que ese muro se estaba agrietando y esperemos que eso haya sido un mal sueño y que lo que se imponga sea realmente la posición de que ayer manifestaba el señor Merz. Pero vamos a estar vigilantes porque ese muro ya vemos que estaba empezando a tener problemas, ¿no? Pero en cualquier caso, siempre que la derecha, llamémosle oficial, llamémosle tradicional, llamémosle institucional, como queramos, ¿no? Se acerca a la ultraderecha, acaba devorada. O sea, es que está siendo una constante. El principal exponente ha sido el Partido Republicano, que ha sido devorado, ya no existe, y se le ha comido esa cosa que se llama el MAGA, ¿no? El movimiento del Make America Great Again. Podemos encontrar más ejemplos. La Italia de Meloni tiene un proceso muy similar al que estamos hablando. Ojo, a Macron le costó muy duro, le dieron dos sustos muy importantes, ese guiño que hacía también a la ultraderecha, y vamos a ver cómo acaba la posición. Es decir, yo creo que la derecha, esta conservadora tradicional, necesita un discurso propio, necesita un espacio propio, y no acaban de encontrarlo, y de ahí su debilidad, que hace que la ultraderecha entre de una forma mucho más rápida por ahí. ¿Qué ibas a decir, Antón? No, iba a decir que uno de los efectos de lo que ha pasado esta semana es que, lo decía antes Cristina, y estoy plenamente de acuerdo con ella, hasta ahora la campaña giraba en torno a la migración, a los migrantes, que es un tema de la extrema derecha. Porque el problema real que afronta Alemania en este momento es que la máquina económica se ha parado. Exacto. Es que lleva 2 años en recesión. Un año en recesión técnica y otro año en recesión, ni técnica ni no técnica, recesión. Y con un modelo industrial que se basaba en la energía barata que le venía desde Rusia y que ha saltado por los aires, y que ya va a llevar un tiempo reconstruirlo y modificarlo y reformarlo para funcionar de otra manera, porque el gas ruso no creo que vuelva, va a tardar en volver, y tardará en volver tan barato. La campaña giraba en torno a un problema que no afecta realmente a buena parte del territorio de la República Federal. Sin embargo, en el debate de ayer estuvo, evidentemente porque no va a desaparecer, pero la campaña alemana está girando. Y ya se habla más volvemos a hablar de la extrema derecha, de la posibilidad de un gobierno de coalición, que estaba claramente en discusión la semana anterior, y sobre todo yo creo que algo que es fundamental en las elecciones en Alemania, ¿no? El elemento de la soberanía. El elemento de hasta qué punto vamos a permitir o vamos a ser complacientes ante la continua injerencia por parte de un supuesto socio y aliado en el resultado de nuestras elecciones. Dejadme en este último tramo del abierto que planteemos el reflejo de todo lo que está pasando en Europa aquí en España, porque hemos comentado desde primera hora que a esa cumbre de urgencia de París va a asistir el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Guillermo Lerma, buenos días. Hola de nuevo, Ángels. Y además en eso, en el agitado panorama internacional y la posición de España en el mundo, es donde quiere poner el foco el gobierno ahora para intentar desviar un poco la atención de la agitación interna y la parálisis en la que se encuentra ahora mismo la legislatura.
Sí, el debate europeo que dicen en la Moncloa encaja con dos de las principales preocupaciones para el gobierno, como son el auge de la ultraderecha y el peligro que supone la influencia de los grandes magnates de las tecnológicas. Son los asuntos con los que el gobierno quiere recuperar la iniciativa ante el cierto bloqueo al que le aboca la falta de avances en las negociaciones con Junts. Una semana más el Congreso va a celebrar un pleno de trámite de 2 días sin iniciativas legislativas. No hay señales tampoco que hagan pensar en un desbloqueo rápido de los asuntos pendientes con los de Puigdemont, y tampoco se prevén movimientos en la coalición para solucionar la discrepancia abierta por la tributación del salario mínimo interprofesional, en la que Sumar tiene intención de insistir. Así que esa llamada de Macron sirve a Sánchez para poner el foco en la agenda internacional. España acude a esa cita para defender la necesidad de que la Unión Europea y, por supuesto, Ucrania estén presentes en cualquier negociación de paz que impulsen Estados Unidos y Rusia. Esa es la posición que ha fijado Exteriores durante la conferencia de seguridad de Múnich este fin de semana, y a la que se remiten en el gobierno, donde por el momento prefieren no adelantar cuál debe ser la reacción concreta a los planes de Trump. Los socialistas pretenden además presionar al PP con este asunto. Quieren pedir a Feijóo que salga de lo que consideran que es la posición de indefinición respecto a las políticas de Trump. Creen en la Moncloa que el PP debe decir de manera clara al lado de quién está, y eso para el Ejecutivo pasa porque los populares rompan de forma explícita con la ultraderecha de Vox, a quien considera el caballo de Troya contra Europa. Dicen en Ferraz que no caben medias tintas: o se está con quienes quieren fortalecer Europa o con aquellos que quieren una Europa débil. En ese mensaje, de hecho, insistía Ángels este fin de semana el presidente del gobierno. Guille, gracias. Hasta luego. Ya ven que el gobierno quiere que se hablar de la situación internacional, y además señala al Partido Popular por su indefinición, porque la verdad es que hasta ahora el Partido Popular intentaba evitar por todos los medios hablar de Donald Trump y de todo lo que tuviera que ver con Donald Trump. La estrategia era escapar de aquello que tuviera que ver con el nuevo presidente de los Estados Unidos, hasta que este fin de semana Feijóo finalmente se ha pronunciado. David Junquera, buenos días. Hola a todos. Y ahora la idea ya no es ignorar al presidente de Estados Unidos, que es el tema de conversación constante, aquí lo estamos viendo, sino evitar cargar contra él, pero a la vez disputarle a Vox ese electorado que puede haberse perjudicado por las decisiones del presidente de los Estados Unidos. Sí, utilizando el símil de Antón Losada, después de que Trump hiciera saltar el diferencial de la luz, el PP, lo de posicionarse, ha preferido seguir un poco a oscuras, aunque ya empieza a encender alguna vela. Saben en Génova que tanto el gobierno como Vox quieren utilizar contra ellos los debates, los destrozos que va generando el halcón americano a su paso, y por ello están resueltos a dos cosas: evitar los estragos demoscópicos que pueda causarles el nuevo escenario internacional y, oye, si es posible, pues usarlo a su favor. Feijóo se ha pronunciado por fin tras un par de semanas de silencio controlado, pero lo cierto es que no termina de sacarnos de dudas, porque vuelve a ser, pues muy Feijóo, vuelve a navegar en la indefinición o en la ambigüedad calculada. El presidente del PP habló este fin de semana sobre Trump y vuelve a hacerlo hoy en papel, en las páginas de El Mundo, donde no se refiere explícitamente a la negociación para la paz en Ucrania, pero deja claras sus preferencias. Antes que a Rusia o a China, él elige a Estados Unidos. También aboga porque España se sume a la posición común de la Unión Europea y no vaya por libre, porque dice, solo desde ahí podemos hablar de tú a Donald Trump. El PP tiene muy claro que no hay que ir al choque con la administración americana y aboga por diplomacia, diplomacia y más diplomacia. Pero dicho esto, también dice que no se puede dejar que Trump afecte a nuestros sectores productivos. Ahí quieren estar, en el punto medio entre lo que califican como la confrontación del gobierno y la adulación acrítica de Vox. No quieren embarrarse en Génova, salvo que les sirva para pescar unos votos. Y esto se nota en un sector muy determinado. Feijóo estuvo la semana pasada en una explotación agrícola y esta semana va a volver a tener actos con agricultores. Los populares quieren explotar una de las minas habituales de apoyo de Vox, el campo, que está aterrorizado con la política arancelaria de Trump, y ahí sí que no le va a importar salpicarse al Partido Popular. David, gracias. A vosotros. Carlos, tampoco en esto de Trump me queda muy claro a mí cuál es la estrategia de Feijóo. Claro, porque es que al líder de la oposición en España le corresponde esa difícil tarea de sorber y soplar al mismo tiempo. Eso es casi una obra de ingeniería política que yo la entiendo, cuidado, porque por un lado tiene que censurar el enfrentamiento y la confrontación contra el presidente de los Estados Unidos, que no nos olvidemos que es el presidente de los Estados Unidos y enfrentarse a él tiene un precio, pero por otro lado es indudable que hay que defender los intereses de los agricultores, de los pescadores y de los ganaderos españoles, que no los puedes dejar en solitario en ningún momento, porque además
Además, es un campo de cultivo de votos para Vox. Por eso tiene que sorber y soplar al mismo tiempo. Le ha tocado y no le queda otra. Y por cierto, en el caso de España, al menos hasta ahora, Vox en ningún momento ha devorado al PP. El PP sigue siendo a día de hoy el partido hegemónico de la derecha española, y eso de momento no cabe duda. No devorado, pero en las encuestas ahí va pasito a pasito, cosa que... Y casos ha habido en los que lo ha superado incluso, como aquí en Andalucía, ¿no? Que se apoyó en la investidura Juanma Moreno y después se han quedado en minoría. Pero de momento en las encuestas le va dando subidita, cosa que preocupa mucho al Partido Popular. Y condicionando políticas. De ahí a devorar hay un paso. Y condicionando políticas. Devorar. Esto es un proceso, Carlos, esto es un proceso. Bueno, vamos al tiempo. Pero fíjate, sí, vamos al tiempo. Pero fíjate que yo creo que en este caso Feijóo lo tiene clarísimo. Y lo tiene facilísimo si quisiera. Porque la defensa del campo español, la defensa de las empresas españolas, la defensa de la economía española a día de hoy pasa por plantarle cara a la amenaza o al desafío que es hoy Trump. Es decir, lo tiene tan sencillo como es alinearse con los intereses que defiende la Unión Europea, que son también los intereses que defiende España, el campo español, las industrias españolas y la economía española. Y a día de hoy eso pasa por decirle a Trump que se acabó, que por aquí no. Entonces, fíjate si lo tiene fácil. Otra cosa es que se asuma que por propio método y sin excepción ninguna hay que oponerse siempre a la posición que tenga el gobierno, sea lo que sea, incluso que sea esta. Y ahí es donde puede entrar en la enorme contradicción de acabar, como decías, ¿no? Sorbiendo y soplando, y acabar en una posición que acabe lavándole la cara a la política de Trump, a la política estadounidense, sabiendo que perjudica el campo español, que perjudica a la industria española, que perjudica a la economía española. Por lo tanto, en este caso, Feijóo lo tendría tan claro y lo tendría tan sencillo como ponerse al lado de la Unión Europea. Yo me gustaría recordar que la política internacional debería ser, y ha sido durante mucho tiempo en España, una política de Estado. Y que a lo mejor es el momento de recuperar ese planteamiento. Y que si se trata de sorber o soplar o sorber o como queramos hacerlo, pues pongamos las cartas encima de la mesa. Si yo fuera Pedro Sánchez, que afortunadamente para mí no lo soy, lo primero que haría, lo que estaría haciendo ya, sería llamar al líder de la oposición. Porque esto es un tema en el que hay que fijar una posición común. Y cuanto más amplia y cuanto más mayoritaria sea esa posición, mejor. Y si Alberto Núñez Feijóo no se quiere definir o no quiere participar, pues será un problema de Alberto Núñez Feijóo y será Alberto Núñez Feijóo el que tenga que dar explicaciones, ¿no? Pero yo creo que este es un momento histórico. Ya sé que el adjetivo está muy desgastado, pero estamos en un momento... Ponle trascendental, en lugar de histórico pon trascendental. Trascendental, sí, relevante, lo que queráis. O sea, para volver a levantar el diferencial, por seguir, hacen falta mucha fuerza, mucha capacidad de reacción. Y en este momento, cuanta más fuerza y capacidad de reacción seamos capaces de sumar, mejor. Este es un momento para estadistas, para hombres y mujeres de Estado, que saben ver más allá del día y de la oportunidad y del momento y del titular y del tuit que me va a permitir ganar, creo yo, 100 votos en Murcia. No estamos en ese momento, estamos en otra pantalla, y es la pantalla de los hombres y las mujeres de Estado, de los que son capaces de descolgar un teléfono, convocar, plantear, proponer y liderar. Esa es la clave en este momento. Claro, es que llega a decir Feijóo, Cristina, que Pedro Sánchez tiene que espera que no vaya por libre, sino que se apunte a la posición común de la Unión Europea. No veo yo que esté haciendo lo contrario el presidente del gobierno. Que sepamos, está hablando hacia París a la cumbre informal convocada por Macron. Por eso mismo, ni ha habido en ningún momento... Claro, ni ha habido una declaración fuera de tono conforme España va por libre, y otra cosa no. Pero bastante prudente ha sido el gobierno de España. Acordaros de cuando dijo que España era un BRIC. Sí. Vamos, para mi gusto, el gobierno de España está siendo no diplomático, está siendo timorato con la administración Trump. Claro, lo que pasa es que yo tengo la sensación, leyendo la entrevista de Feijóo en El Mundo, de que está buscando resquicios por los que poder encontrar motivos de crítica al gobierno. Y ahí es donde yo creo que es lo que decía Antón, que hay que elevar la mirada, ¿no? Que no solamente es que la política internacional siempre haya sido una cuestión de Estado, que por supuesto, es que además aquí nos la estamos jugando toda Europa, ¿no? Por lo tanto, es muy difícil mantener posiciones tibias. Es verdad que tanto la parte más a la derecha del Partido Popular como alguno de los ámbitos, ¿no?, de medios de comunicación, de creadores de opinión, etcétera, están manteniendo posiciones muy contemplativas y muy contemporizadoras con Trump. Eso es cierto. Y por lo tanto yo creo que Feijóo está intentando ahí mantener un equilibrio. Pero creo que se equivoca porque puede acabar en una posición
en la que quiero pensar que no quiere llegar. Vamos, estoy convencida que no quiere llegar a esa posición, ¿no? Pero para eso tiene que marcar la línea muy clara. Y la línea es entender eso, es entender que defender la economía, las empresas, el campo, la industria española es defender la europea y es posicionarse de forma crítica contra. Eso y lo que decía Antón, que me parece muy importante al inicio de su intervención, de esta última intervención, que también el gobierno, en una cuestión de Estado como esta, el gobierno tiene que ponerse en contacto con la oposición. Si después la oposición es la que quiere ir por libre, cuando Feijóo habla de ir por libre Pedro Sánchez, pero el gobierno tiene que contar también con el principal partido de la oposición. Y no solamente eso, Ángeles, es que el Parlamento está para algo. O sea, esta situación empieza a necesitar una convocatoria urgente de una sesión plenaria donde se analice todo esto y donde cada grupo político efectivamente tenga que retratarse. Hay que dejarlo aquí, que se va terminando el abierto. Y tras el dúo Íñigo Sastre Páramo Íñigo Sastre, llega el dúo Pepe Rubio Sergio Castro. A ver si estáis a la altura, Es muy difícil. A ver si estáis a la altura. Cuando se tiene el show en las venas, no se puede comparar. Pero bueno, venga, va. Pero bueno, vamos a empezar como siempre, como todos los lunes, a partir de las 10 y unos minutos, a pasar todos los bocetos a limpio, todas sus inseguridades, todas esas cosas que tienen que resolver durante la semana, pero que no se saben si la están enfocando bien, llamando al 900 100 800, llamando a Bob Pop para pasar el filtro, y una vez que ya está todo pasado a limpio, ahí actuamos. ¿De qué te ríes, Antón? No, me estoy imaginando a Florentino llamando a Bob Pop para el tema de los árbitros. Pues tiene las líneas abiertas, 900 100 800. Florentino llama. Mira, Bob, es que no acabo de enfocar bien esto de los árbitros. Para nosotros sería lo mejor que nos podría pasar. Eso sería maravilloso. Así que si estás dispuesto, adelante. Bueno, lo ha dicho Antón. A partir luego ya de las 10:30, la cigarra se puso a divertirse y en 3 semanas se le ha ido la comida. ¿Ya? Así que esta noche, si el Barcelona, que parece que esta vez ya sí. Bueno. Ahora no te vengas tú arriba porque estáis tan mal vosotros. El Rayo será el nuevo líder de la competición. No, es que 7 puntos son muchas, ya no queda ninguna diferencia. Y hablaremos también con Galder Reguera y Rafa Cabeleira de todo eso, pero también del mundo de los videojuegos, el otro fútbol, el metafútbol, para entender. Vale, yo les escucharé en este tramo. Yo les lo vas escucharé. a tener difícil. Sí. A las 11 llega el artesano Pablo Ortiz de Zárate con la obra de Robert Pope. Los últimos 10 años de este pintor tuvo cáncer y en esos 10 años pues los cuadros que pinta pues un poco nos refleja la convivencia con el cáncer y el hospital. Es una obra muy interesante esa parte final y después ya en Mitos 2.0 vamos a hablar de que no sabemos pedir perdón. Lo difícil que es pedir perdón. Difícil que es pedir perdón. Sobre todo educamos a los niños a que sepan pedir perdón. Cuando nos hacemos adultos no sabemos. Eso es verdad. O nos da vergüenza o nos sentimos humillados, ¿no? Entonces, ¿por qué no sabemos pedir perdón? Pues esto será en Los Mitos. De momento, 900 100 800 para que llamen Florentino Pérez y el que quiera al teléfono de Bob. Va a llamar Florentino a lo de pedir perdón y no al otro. No, pero bueno, el tema de los árbitros, un poco de asesoramiento le venía bien. Ya, le vendría un poco bien. Con el sentido común. Sí. Venga, hasta la semana que viene. Cristina Monge, Carlos Navarro Antolín y Antón Losada. Un beso. Un abrazo. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.